Hello. ¿Sabías que existen diferentes pronombres en inglés? Sí, señor, no solo existen los pronombres personales, también tenemos los demostrativos, los relativos, interrogativos, reflexivos, recíprocos, posesivos, etc. Los personales, que son los más conocidos, I, you, he, she, it, we, they. Yo, tú, él, ella. Esto, nosotros, ustedes, ellos. Los demostrativos que se utilizan para señalar, demostrar. This and that. This, esto, este o esta. That, ese, esa, aquel, aquella, aquello. Los relativos. Who, que, el cual. That, que, el que. Interrogativos, which, cuál, what, qué. Reflexivos, myself, cuando se refiere a uno mismo, yo mismo. Yourself, tú mismo, etc. Los recíprocos, cuando nos referimos a otra persona, decimos each other, el uno al otro. Los posesivos, mine, mío, mía, míos. Yours, tuyo, suyo, etc. ¿Sabías tú que existen diferentes pronombres personales? Sí, no son solo los pronombres sujetos, son muchos. Y para facilitarte la comprensión, clasificación y orden de los pronombres, vengo a traerte el pronoun chart. ¿Sí? Para poder entender los pronombres, ¿verdad? En primera fila tenemos los pronombres sujeto o los pronombres personales de los cuales hemos o tenemos conocimiento, ¿verdad? Son los que se repiten todo el tiempo, los más usados. I, you, he, she, it, we, they. ¿Sí? Para las personas. Tenemos por acá, primera persona, segunda persona, tercera persona del singular y luego primera, segunda y tercera persona del plural. También tenemos tercera persona del masculino, el femenino y el neutro, ¿verdad? Yo, tú, él, ella, esto, nosotros, ustedes y ellos. Luego, en la segunda columna tenemos los pronombres objeto. Son los pronombres que cambian de posición. Ya no van en la primera parte de la oración. Al contrario, van a tomar el lugar del objeto. Y lo podemos utilizar con diferentes verbos. Con el verbo give, el verbo look, etc. Ejemplo. Look, el verbo mirar. Cuando yo quiero que me miren a mí, utilizo el primer pronombre. Look at me. Mírate a ti. Look at you. Míralo a él. Look at him. Mírala a ella. Look at her. Mira esto. Look at it o look at it. Mirémonos nosotros, look at us. Y por último, mirémoslo a ellos, look at them. ¿Sí? Hay que tomar en cuenta que she significa ella, her no significa ella, tampoco significa de ella, es a ella. Look at her. Mirémosla o mírala a ella. ¿Sí? En tercera posición o la tercera columna tenemos los adjetivos posesivos, ¿sí? Para indicar la posesión de algo, de alguien, de un objeto o de cualquier cosa, ¿sí? Sería my, your, his. Les decía que en la tercera columna hablamos de los adjetivos posesivos. Y aquí también hay que tomar en cuenta que tenemos en la segunda columna her y en la tercera también hay her.
hay que distinguir cuando estoy hablando de un adjetivo posesivo, quiere decir lo que pertenece a alguien. El her no significa ni ella ni de ella, significa su. Lo que ocurre es que uso her cuando el personaje es femenino. Por ejemplo, su nombre es María. Digo, her name is Mary. Significa su, no significa ella. Para eso tenemos el pronombre personal she, que sí significa ella. En la segunda columna, el her lo utilizamos para decir a ella, pero en la tercera columna, que volvemos a usar her, no quiere decir ella ni de ella, quiere decir su, pero cuando es femenino. Y el his lo utilizamos cuando es masculino. It's también quiere decir su, pero cuando el personaje o el sujeto es neutro. Our cuando es nuestro. Luego tenemos your, suyo, y their, suyo cuando los personajes están en plural. Luego tenemos la siguiente columna que se refiere a los pronombres posesivos, como mine, yours, his, hers. No se utiliza cuando es neutro. Ours, yours, and their. Entonces sería en español mío, suyo, suyo cuando es masculino. Hers, aquí sí quiere decir suyo o de ella, pero lleva una S. Esa es la diferencia entre she, her, and hers. Aquí sí quiere decir de ella. Luego tenemos ours, que es nuestro o de nosotros. Yours, que es suyo, de usted. Y theirs, que es de ellos. Y la última, los pronombres reflexivos, cuando estamos hablando de nosotros mismos. Myself, yo misma, cuando hago algo por mí misma. Yourself, himself, herself, itself, ourself, yourself, and themselves.